Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis para desgranar algo que es fascinante. Esa relación tan estrecha que existe entre el lenguaje, nuestra identidad y, claro, la ley. Hoy toca hablar de un tema verdaderamente apasionante porque, a ver, la forma en la que llamamos a nuestra manera de comunicarnos tiene el poder de empoderar a comunidades enteras o, por el contrario, de marginarlas por completo. Y es que si echamos un vistazo a nuestro alrededor, surge una pregunta que da mucho en qué pensar. ¿Cuántas voces y sistemas de comunicación diferentes nos rodean realmente en nuestro día a día? Por ejemplo, en México. Muchas veces vamos por la calle sumergidos en un auténtico mar de sonidos, pero casi nunca nos paramos a pensar en la enorme riqueza estructural que tienen todas esas voces. Para dar respuesta a todo esto, hoy vamos a seguir una ruta muy clara. Pasaremos por la riqueza de nuestras voces, aclararemos si es lengua o dialecto, veremos el peligro de la discriminación, entraremos de lleno en los derechos lingüísticos y terminaremos viendo cómo se aplica la ley en la acción. Empezamos por el principio, la riqueza de nuestras voces, esa especie de sinfonía multilingüe que existe en el país. Lo que resulta súper interesante de esta campaña es cómo nos recuerda de un plumazo que México es literalmente uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística de todo el planeta. Ojo al dato, hablamos de idiomas indígenas que ya estaban ahí muchísimo antes de la conquista y que a día de hoy, y por ley, tienen exactamente el mismo estatus de lenguas nacionales oficiales que el español. O sea, nada de reliquias del pasado, son sistemas de comunicación vivos y actuales. Pero claro, para valorar de verdad toda esta diversidad tan alucinante, tenemos que pasar al siguiente punto y aclarar de una vez por todas unos conceptos básicos. ¿Lengua o dialecto? A ver, el punto clave aquí, científicamente hablando, es qué entendemos por lengua o idioma. Pues bien, es simplemente un sistema de signos con sus propias reglas que un grupo utiliza para comunicarse, ya sea hablando o por escrito. Y lo más fascinante de todo esto es que esta misma definición tan rigurosa sirve exactamente igual para el español o el portugués que para el tepehua, el pima, el náhuatl, el chuj o incluso la lengua de señas mexicana. La complejidad es la misma para todos, sin excepciones. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, el dialecto. ¿Qué es un dialecto? Pues sencillamente una variante regional de situación o incluso de edad de un idioma en concreto. Y aquí viene lo bueno. Los expertos en lingüística nos dicen que absolutamente todo el mundo habla un dialecto. Pensemos, por ejemplo, en cómo cambia el español dependiendo de la región o del país en el que estemos. Esas diferencias geográficas son precisamente los dialectos. Entonces, si ponemos ambos conceptos frente a frente, salta a la vista que es un error monumental y científicamente incorrecto decir que el español es una lengua, pero que los sistemas indígenas son solo dialectos. Decir que el náhuatl o el mixte son dialectos es ignorar por completo que son sistemas enteramente completos y que de hecho tienen sus propias variaciones dialectales según la zona donde se hablen. Es como un rompecabezas dentro de otro. Bueno, y llegados a este punto, ¿por qué importa tanto hacer esta distinción académica en el mundo real? Vamos a verlo en nuestro tercer bloque, el peligro de la discriminación y las consecuencias de usar mal estas etiquetas. Como bien refleja esta frase tan impactante, llamar dialectos a las lenguas indígenas es en realidad un mecanismo de discriminación que se usa conscientemente para quitarles valor. Es una manera bastante sutil, pero tremendamente destructiva, de insinuar que no están al mismo nivel o que no son tan importantes como los idiomas de origen europeo. Y claro, las consecuencias de esa devaluación son devastadoras. Básicamente hay dos formas en las que un idioma puede desaparecer. Una es la muerte por evolución, que es un cambio natural con el paso del tiempo como pasó cuando el latín evolucionó hasta convertirse en español. Pero luego está la muerte por sustitución, y esto sí que es trágico. Ocurre cuando se fuerza a los hablantes a abandonar su lengua materna por culpa del racismo sistémico, la marginación y la constante negación de sus derechos más básicos. Para hacernos una idea del impacto brutal de esta discriminación, las cifras hablan por sí solas. Ya en el año 1994, los lingüistas calculaban que un asombroso 80% de las lenguas del mundo podrían desaparecer a lo largo de este siglo XXI. Estamos hablando de una auténtica extinción masiva de nuestro patrimonio humano, impulsada en gran parte por esa misma discriminación. Por suerte, esta crisis hizo saltar las alarmas y provocó una gran respuesta a nivel legal. Y así entramos en nuestra cuarta parte, los derechos lingüísticos y el marco legal para protegerlos. Esta batalla legal a nivel internacional empezó a coger forma allá por 1996, con la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos en Barcelona. Y ese empujón global fue lo que llevó a crear leyes nacionales superimportantes, como la histórica Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó en México en 2003. Y ojo, porque no estamos hablando de buenas intenciones sobre el papel, sino de auténticos escudos legales. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se traduce esta ley en el día a día de la gente?
Vamos a comprobarlo en el último apartado, la ley en acción y los derechos lingüísticos fundamentales. Esta legislación ofrece unas garantías fortísimas para asegurar que los ciudadanos indígenas puedan vivir plenamente usando su lengua materna. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues tener el derecho incuestionable a expresarse en su lengua tanto en público como en privado, recibir una educación que sea verdaderamente bilingüe e intercultural, poder hacer trámites oficiales, tener acceso completo a la justicia con intérpretes gratuitos en todo momento y, por supuesto, contar con presencia en los medios de comunicación. Para bajar todo esto a la tierra con un ejemplo muy claro, imaginemos una situación real. Pensemos en una persona de la comunidad de Chilac que tiene que ir al Palacio Municipal a hacer un trámite oficial, pero resulta que solo habla su lengua indígena y no sabe nada de español. Pues bien, según el artículo 7 de la ley, el peso de lograr comunicarse no recae para nada sobre el ciudadano. Esto es absolutamente fundamental. Es el Estado el que tiene la obligación legal total de poner a su disposición un intérprete y garantizar que esa persona tenga acceso pleno a los servicios públicos, para que pueda hacer su papeleo sin que el idioma sea una barrera. Entender bien todos estos marcos legales, las definiciones y los conceptos de lengua y dialecto importa muchísimo, porque, como nos recuerda este poema tan emotivo, perder un idioma por sustitución nos empobrece a todos de manera irreversible. Cuando una voz se apaga, se pierde un trozo de cultura y del alma humana que ya no va a volver jamás. Es literalmente como si una inmensa biblioteca de la humanidad se redujera a cenizas. Y para cerrar este análisis de hoy, nos queda una reflexión final bastante potente para llevarnos a casa. ¿Qué pasos tenemos que dar hoy como sociedad para asegurarnos de que ninguna lengua vuelva a morir jamás por culpa de la discriminación? Porque sí, las leyes son un escudo vital y muy necesario, pero la igualdad de verdad se construye en el día a día, dándole exactamente el mismo valor a todas y cada una de las voces que nos rodean.